Hola, bienvenidos al podcast de Senda, un espacio donde conversamos acerca del desarrollo infantil, la inclusión y historias que nos inspiran. Hoy tenemos un episodio muy importante porque nos unimos a la concienciación mundial sobre el autismo, una fecha muy importante para poder informar, sensibilizar y sobre todo comprender mejor el mundo de las personas con esta condición. Para hablar de este tema a partir de la experiencia real, hoy nos acompaña Mimi, que es la mamá de Oliver, también de Kiarita. Bueno, Kiara ahorita ya es una adolescente con autismo. Y también Mimi, junto con su esposo, está desarrollando un proyecto bastante bonito, ¿no? Acerca de tecnología, habilidades sociales, ¿no? Que va dirigido también para adolescentes, jóvenes, ¿no? Con autismo, y también está incluyendo a otras condiciones del neurodesarrollo porque sé que se lo están pidiendo bastante. Bienvenida, Mimi, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Mónica. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y bueno, charlar como, como antes lo hemos hecho, ¿no? Sí, bien. Conmigo ya nos conocemos hace muchos años. Igual me gustó bastante poder invitarla a ella para que nos cuente su experiencia como mamá, también su experiencia también cómo ha vivido en el extranjero, ¿no? Y cómo también ahorita está en Perú, también nos comente cómo ha venido siguiendo también con Kiara, también de cómo ha sido su proceso con ella y también como con Oliva, ¿no? Bien, no sé si me puedes comentar un poquito de cómo es Kiara, cómo es ella, ahora siendo adolescente, ¿no? Bueno, sí, Kiara ya es una adolescente de 17 años y, y bueno, ella sí, bueno, pasó por todas las terapias, ¿no? La de lenguaje, la ocupacional, terapia, sobre todo la de lenguaje, ¿no? Esa fue la que más tiempo llevó. Y bueno, también como hablamos en una oportunidad, ¿no? Siempre no solo yo asistía a las terapias, sino me metía dentro de las sesiones, ¿no? Para aprender. Y bueno, tuve la suerte de que las terapeutas también me enseñaban, ¿no? Me enseñaban para poderlo aplicar en casa con Kiara y creo que eso es algo importante, ¿no? Que para que un niño, ¿no? Que con cualquier tipo de dificultad pueda mejorar, avanzar, es importante que se involucre mucho a la familia, ¿no? Tú también lo sabes como terapeuta, ¿no? Sí. No sé si es que podemos recordar un poquito, si nos puedes contar cómo fue este proceso inicial, de repente qué señales notaste en Kiara, ¿no? Cómo fue el proceso de aceptar también la condición de ella, ¿no? Bueno, tú ya estabas viviendo también en el extranjero, ¿no? Así es que nos puedes contar un poco de esa experiencia. Se agarre de lo que recuerdo, ¿no? Porque ya ha pasado tanto tiempo también que uno se Ajá. va olvidando. Pero claro, o sea, me acuerdo que, bueno, yo soy hija única, yo no he tenido hermanos, entonces eh, mi primera hija era como que no sabía mucho cómo era el desarrollo, ¿no? A qué edad comenzaban a hablar y eso, pero yo creo que siempre los primeros en darse cuenta son los maestros, ¿no? Ella entró al nido a los 18 meses más o menos y bueno, en las fiestas infantiles, ¿no? Cuando hacían, notaba pues que ella un poco se aislaba del grupo y como que jugaba aparte. Habían niños también que no tenían no todos tienen un lenguaje, se podría decir, igual por más que tengan la misma edad, ¿no? Pero sí notaba que ellos pues socializaban, ¿no? Eso es lo que me daba cuenta y bueno, ya después en las reuniones con las maestras del nido me decían pues que no hablaba como los otros niños, ¿no? Como sus pares, pero como era muy pequeña, entonces todavía no podían no podían diagnosticar, no podían decir, tiene tal cosa, o tiene un retraso en el lenguaje, o tiene un retraso de desarrollo, etcétera, porque era muy pequeña. Entonces, ya cuando tuvo 2 años, justo nos vamos para Canadá y me acuerdo que la profesora del nido también me remarcó lo del lenguaje y si bien me acuerdo, ella sí jugaba, tenía el juego de roles, por ejemplo, de jugar a la cocinita, ¿no? Le gustaba mucho jugaba con la maestra, pero más no con sus compañeros. Las compañeritas no, sino era con la maestra, ¿no? Con el adulto. Y bueno, yo sí me fui sin un diagnóstico a Canadá porque igual seguía siendo pequeña. Hablamos de hace 17 años, ¿no? Ahora creo que el diagnóstico es diferente, pero en ese tiempo como que tenía que tener más edad como para poderla diagnosticar, ¿no?
Y en Canadá, ya, bueno, Kiara fue con un retraso de lenguaje y se le complicó un poco por los idiomas, ¿no? El inglés, el francés, el español en casa. Entonces, ese fue, se podría decir, una dificultad que tuvimos, ¿no? Cuando la pusimos a un daycare con 2 idiomas que no era el materno y por eso yo aconsejo siempre a los padres que cuando se van al extranjero que dominen bien el idioma materno, ¿no? El idioma primero bien para poder agarrar otro idioma. Y sobre todo, pues si el niño o la niña tiene dificultad en el lenguaje, ¿no? Entonces, sabemos de que este camino, bueno, de, como tú mismo dices, ¿no? De ir al extranjero, ¿no? El idioma también, si bien es cierto, puede ser también una barrera también, ¿no? Claro. ¿Has notado esto que ha sido bastante retador, ¿no? ¿Y cómo lo has afrontado? No sé si nos podrías comentar qué es lo que has realizado de repente para poder mejorar esto. Bueno, nosotros nos hemos movido mucho, ¿no? Y bueno, en Canadá lo que me acuerdo es que la terapia, conseguimos una terapeuta en español, entonces era más fácil porque la terapia la hacíamos en casa en español, pero ya después en Estados Unidos la terapia era en inglés, entonces lo que yo hacía era hacerlo en español en la casa, porque por más que la persona pueda hablar inglés, siempre, si no es tu idioma nativo, tienes otro acento. Yo me sentía más confortable haciendo las sesiones en casa, ¿no? En español, y ya la terapeuta hacía en inglés, ¿no? Y lo que sí me acuerdo es que la terapeuta ocupacional remarcaba mucho que si un niño avanza en un área, avanza también en otra, porque el cerebro, por la neuroplasticidad, ¿no? Pero con Kiara, por ejemplo, siempre ella disfrutaba mucho todo lo que sea el lenguaje en forma de juego, ¿no? Todo, y sobre todo con la terapeuta ocupacional, ella nos introdujo a los juegos de mesa específicos como para mejorar el lenguaje que ella necesitaba, ¿no? Entonces ella aprendió mucho de un juego, me acuerdo, Maxiloto, que eran unas tarjetas de la vida cotidiana y nos despertaba temprano para jugar y nos gustaba que ella misma disfrutara jugar algo que le iba pues a traer beneficios, ¿no? Qué bueno, qué bien por el tema de la terapeuta que te haya explicado, ¿no? También tú cómo te has entrado también a las sesiones para poder aplicar o replicar también las sesiones de terapia o lo que hayas captado de repente en ese momento, ¿no? También para poder realizarlo en casa. En vista a lo que comentan también, entonces es bastante importante que los papás también se involucren en las sesiones, ¿no? No solamente, como tú mismo dices, no bastó de repente de que ella haga las sesiones de terapia en el consultorio, por así decirlo, ¿no? Sino también tú como fuiste replicándolo desde casa también, ¿no? Reforzando también lo que ibas aprendiendo, lo que Kiara también necesitaba en ese momento, ¿no? Claro, es importante que, si no, creo que no se avanza. Sí, bueno. Y cuéntame, desde tu experiencia, ¿qué es lo que te gustaría de repente que las personas o de repente los papás que recién están conociendo esta condición del autismo, te gustaría que entendieran, que comprendieran de repente, ¿no? O que hicieran de repente en un primer momento? Bueno, primero que ahora hay más información que antes, ¿no? En YouTube uno pone autismo y se llena pues de cantidad de información y no todo es... hay que saber bien qué ver, ¿no? Y que no se asusten, ¿no? Porque en YouTube uno encuentra de todo, ¿no? A veces hay que ver lo que tiene evidencia científica, ¿no? Y sobre todo, cuando ya hay un diagnóstico, lo primero, yo recomiendo bastante una intervención temprana. Siempre es bueno empezar desde pequeños y sobre todo buscar un especialista que, aparte de tener química con el niño, con la niña, también te provea de esos conocimientos, ¿no? Para que tú también los puedas hacer en la casa, porque al final la mayor parte del día pues el niño o la niña para en casa, ¿no? Las sesiones en terapia creo que a lo mucho es 1 hora, ¿no? Entonces quien se va a ir pues la chamba es la mamá o el papá o la abuelita, ¿no? Uh-huh. Creo que es bueno también que todos los que vivan en la casa con la niña, ¿no? Con el niño, en el caso de mi hija, mi esposo y yo
aprendíamos todo lo de las terapias, ¿no? Entonces fue un trabajo en equipo muy bonito y, y por eso pues avanzó bastante, ¿no? Sobre todo en el lenguaje, que era lo más, se podría decir, la prioridad que teníamos número uno, Ujú, sí. ¿no? Y actualmente también he visto que Kiara también le gusta bastante el tema de la música, ¿no? Cómo ha Sí, aprendido también el tema de tocar, ¿no?, los instrumentos, ¿no? sí, o sea, Kiara eh, también siempre, aparte de ver la dificultad, ¿no? Siempre uno tiene que ver las habilidades que hay, ¿no? Yo creo que se puede trabajar, mejorar las dificultades por un lado y por el otro lado fortalecer esas habilidades que el niño o la niña tenga, ¿no? En el caso de mi hija, notamos desde muy pequeñita que le gustaba la música, los instrumentos musicales, la veíamos ahí, prendía la radio, bailaba, apagaba, ponía un CD y todo eso paralelamente teniendo una dificultad ya en el lenguaje, ¿no? Porque ella tuvo un retraso en el lenguaje. Y la música era algo pues que a ella notamos que le gustaba y la incentivamos en eso, ¿no? La más grandecita la pusimos a clases de piano. Tuve la suerte de que en Estados Unidos hubo un programa que era con la mamá, entonces íbamos las dos y era en base a títeres, era muy... Muy vivencial, didáctico. Sí, sí, entonces era como el show de títeres con las notas, entonces eso hizo que ella también pues le gustara más, ¿no? Y claro que sí me acuerdo pues que mantenerla sentada pues era difícil en ese momento, ¿no? Corría, agarraba los títeres de la profesora, pero mejoran, o sea, ahora es una adolescente que cada vez es más independiente, de lo que tenía un retraso en el lenguaje moderado. Ahora habla español, habla inglés y igual seguimos mejorando, ¿no? Porque siempre van a haber cosas por mejorar, ¿no? Claro, mientras va creciendo también se van viendo también de repente cosas más retadoras para ella, ¿no? Y ahí también Claro. la función o de repente el apoyo de los papás también, ¿no? Para poder ayudar en esos Sí, aspectos, no, ¿no? siempre, siempre, porque la condición pues no desaparece, la condición siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, como tú mismo dices, y a la adolescencia hay otras cosas más, ¿no? La adultez habrán otras cosas más, ¿no? Claro. Y ahora en la adolescencia, ¿qué es lo más de repente singular o de repente lo nuevo de repente que está sucediendo, de repente lo más retador para ti o de repente para tu esposa ahorita con Clara? Bueno, o sea, lo franca que es, pues, ¿no? La inocencia a veces de que, por ejemplo, en el taxi, pues hay cosas que no se dicen de la casa, ¿no? Entonces a veces estamos y ella de lo más natural dice las cosas, ¿no? Y nos reímos, pero claro, a veces la ven toda grande, de tamaño, entonces la condición pues no se ve en la cara, ¿no? Entonces cuando ya la escuchan como que, como que voltean a decir, qué peculiar esa niña, pues, ¿no? De todas maneras tiene cara de niña todavía. Y la parte social también, tú sabes que en la adolescencia tú ya pues no haces un play date, ya ellos mismos ya escogen sus amigos, sus amigas, ¿no? En el caso de Kiara todavía no es así. Entonces, eso es algo que no solo es en Perú, pues no es a nivel de lo que yo, bueno, he vivido en Canadá y en Estados Unidos. Hemos notado siempre que ya cuando los chicos llegan a los 17, acaban el cole, ya no tienen la rutina, pues no esa rutina de lunes a viernes. Y pues lamentablemente, ¿no? Muchos de ellos pues quedan en la casa, entonces yo, por ejemplo, comparo pues mi adolescencia, ¿no? Y me hubiera gustado pues que mi hija tenga pues como yo las relaciones sociales que yo he tenido cuando, en mi caso pues en la academia, en el colegio, ¿no? Ese grupo que tú escoges, ¿no? Que no te lo escoge mamá y papá, sino tú mismo escoges de acuerdo a los intereses. Pero bueno, es algo que los padres, en este caso, es algo que estamos trabajando con ella, ¿no? Y siempre remarcar también que a veces hay personas que dicen que los chicos con espectro autismo a veces ellos mismos se quieren aislar, que eso no es verdad. Lo que pasa es que ellos no saben cómo relacionarse a veces, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que apoyarlos, ¿no? Yo aconsejo ahí siempre como que siempre en las cosas en común que tiene tu hijo o tu hija, ¿no? Ahí va a encontrar sus amigos, sus amigas, ¿no?
Cuéntanos, actualmente de repente tú tienes contacto, de repente, bueno, como conoces también bastante a las mamitas o a las terapeutas, de repente tienes contacto también o con otros jóvenes, de repente con otras mamás, ¿no? Que también tengan bueno, adolescentes, a jóvenes con esta condición del autismo. De repente comparten experiencias, ¿no? No sé si es que nos podrías comentar sobre esto. Sí, siempre he estado en grupos, ¿no? En Canadá estuve en un grupo de 13 a más años y ahí justo es como te comento, ¿no? Que notaba mucho en el chat de las mamás que buscaban playdate, ¿no? Para sus hijos de 18, de 21, de 19, ¿no? Y eso a mí, bueno, uno dice, pues, ¿no? Qué triste, pues, ¿no? Que esa es la parte quizás que a veces uno ya se llega a la adolescencia, entonces a veces lo que yo notaba mucho es que los papás ya, como ya no había el colegio, ¿no? Entonces decían muchas veces, se agrupan por lo general para jugar, por ejemplo, un juego en línea, ¿no? Pero a veces los juegos en línea no hay contacto real cara a cara, ¿no? No es como que en un grupo chicos se pongan a hablar o a jugar juegos de mesa o a compartir algo en común, ¿no? En ese sentido es más difícil, ¿no? Y bueno, también conozco mamás que recién están empezando, ¿no? Con el diagnóstico y esto que es un camino largo, pero en la adolescencia ya es también difícil, ¿no? Porque se viene lo más difícil de la socialización. Las habilidades sociales son muy importantes en esa etapa de la adolescencia, sobre todo porque ya pues vas camino a la adultez, ¿no? Vas caminando a la adultez. Entonces, pienso que siempre los padres siempre tienen que seguir pues trabajando de acuerdo a lo que sus hijos van necesitando en el transcurso de todo el camino, ¿no? Bien, según lo que nos comentas también, bueno, sabemos también, bueno, por lo que te conozco, de que estás desarrollando un proyecto también relacionado a las habilidades sociales, justamente, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco acerca de TECA, de este proyecto que tienes con tu esposo, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? Aunque por ahí ya sabemos un poquito de repente, ¿no? Y cuáles son, de repente lo que se viene con TECA, a ver si nos puedes comentar. Sí, bueno, TECA es un programa, no es un centro de terapia, siempre aclaramos, es un programa basado en juegos de mesa y en tecnología. Tú sabes que mi esposo es de tecnología, entonces él, por ejemplo, en la parte de tecnología, él mismo ha creado un programa con un robot, ¿no? Un robot que se frustra cuando no le salen las cosas, un robot que es súper gracioso, pero que a veces también tiene miedo de equivocarse, ¿no? Entonces esto fue pensado también porque uno, pues la programación es frustrante a veces cuando no se sabe enseñar, ¿no? Y sobre todo pues cuando hay ansiedad en los niños, a veces dentro del espectro autismo, a veces la parte de la frustración, cuando no le salen las cosas, es más difícil. Entonces esto se pensó mucho en eso y él pues se encargó de darle vida a este robot, ¿no? Para enseñar conceptos básicos de programación. Y bueno, Álvaro y yo siempre hemos sido pues apasionados, o sea, los juegos de mesa siempre han estado en nuestra casa más que los libros y los juegos de mesa. Entonces, al inicio, con la terapeuta ocupacional que te comenté, cuando Kiara era pequeña, ella pues tenía todo un armario de juegos de mesa, ¿no? Entonces, ella hacía mucha terapia ocupacional aplicando los juegos de mesa y nos enseñaba, ¿no? Nos enseñaba qué juegos de mesa comprar y para qué, porque no todos tienen el mismo objetivo. Claro. Con ella aprendimos mucho. En Estados Unidos nos fuimos empapando del asunto de los juegos de mesa, íbamos a eventos de juegos de mesa, y bueno, en cada país hemos ido recolectando juegos de mesa que hemos traído acá a Perú, y no son juegos como a veces las personas dicen, bueno, se imaginan que hay monopolio, claro, esos juegos típicos, clásicos, ¿no? Son juegos diferentes, ¿no? Son juegos con diferentes objetivos que tienen como objetivo, ¿no? Como propósito mejorar diferentes habilidades, ¿ah? Porque las personas por lo general piensan, ya juegos de mesa, habilidades sociales, pero es más que eso, o sea, no solo son habilidades sociales, puedes mejorar
la concentración, Claro, el un control de lenguaje impulsos, la también. frustración. Incluso tenemos juegos de mesa de tecnología que van más como para el razonamiento, la lógica, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ahora Teca tiene ese propósito y justo para adolescentes, ¿no? Porque es muy diferente, como te dije en un inicio, estar jugando con el videojuego, con la computadora, que estás ahí con la pantalla, a interactuar como es, pues la vida real, ¿no? Sin la pantalla, mirar frente a una persona. Y en los juegos de mesa tienes que hablar, porque tienes que negociar las cartas, la estrategia, o sea, no puedes quedarte callado, o sea, y este es un proyecto realmente que sí, que lo hemos empezado y pensando pues en los chicos, adolescentes sobre todo, ¿no? Así que, bueno, si quieren saber más pueden visitarnos, puede hacer el cheque, ¿no? @tecaeducación en Instagram y bueno, bienvenidos los chicos con TEA y también, como te comentaba, también nos escribían mamás que tenían chicos con déficit de atención e hiperactividad o solo con déficit de atención, también bien interesadas, así que ahora también son bienvenidos también, ¿no? No solo Claro, TEA. claro, también es bastante importante también que puedan interactuar también con diferentes grupos, ¿no? También, ¿no? Como tú mismo dices, ¿no? Hay varios papás que te han escrito, ¿no? Porque sí, obviamente ven esa necesidad también, pues, ¿no? Claro. Porque a veces sabemos mucho, ¿no? De repente conocemos mucho de niños, de pequeñitos, de repente, ¿no? Con ciertos indicadores o ya con el diagnóstico del autismo, ¿no? U otros trastornos de neurodesarrollo, ¿no? Como el TDAH, ¿no? Pero a veces también no visibilizamos más allá, ¿no? ¿Qué pasa después de la niñez, ¿no? En la adolescencia, en la juventud, ¿no? ¿Qué pasa con estos chicos, ¿no? Entonces, acá un claro ejemplo, ¿no? Y también un buen programa, que, bueno, también he tenido oportunidad de poder conocerlo, ¿no? Verlo también ahí por las redes sociales, ¿no? Que parece bastante interesante, ¿no? No solamente nosotros como adultos, ¿no? Sino también, bueno, según lo que veo y también con algunos chicos con los que he trabajado, también sé que les puede llamar bastante la atención, ¿no? Entonces, sí, me parece un proyecto bastante interesante. Y lo del robot también que comentas también es un golazo, creo. El robot súper gracioso. Hasta, de verdad que hicimos el piloto y en el piloto, pues, todos se reían del robot, porque el robot es la voz, ¿no? Es como, sobre todo también esa voz que le puso para que no pierdan el foco, ¿no? Que sea divertido, que enganche, ¿no? Entonces una manera de tener concentrados a alguien es que sea dinámico, que sea divertido. Sabes que el aprendizaje, si no es divertido, pues Claro, no va a llegar, ¿no? Tiene que ser divertido el aprendizaje, tiene ¿no? que ser motivante, ¿no? Para que se pueda generar el aprendizaje en sí, ¿no? Los chicos. Bien, sabemos de que se acerca una fecha bastante importante, ¿no? Bueno, estamos próximos al 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización del Autismo, ¿no? ¿Qué mensaje podrías brindar a los papás, ¿no? Que nos están viendo en estos momentos? Bueno, como tú mismo dices, este día es para concientizar, ¿no? Este día es como para las personas, por lo general que tenemos un hijo, una hija, un sobrino, ¿no? O un nieto, saben más o menos cómo es la condición. Pero hay mucha gente que todavía no sabe, por lo mismo que no tienen a alguien en el círculo, ¿no? Y creo que la idea del 2 de abril es concientizar también a las personas que no saben, ¿no? Sobre todo a tener empatía, ¿no? Cuando un chico de repente tiene crisis, no solo piensen que es en la niñez, también pueden ver chicos grandes, adolescentes teniendo crisis, ya sea por algún ruido, por algo sensorial, ¿no? A veces, ya cuando es pequeño el niño, a veces es quizás un poco, no diría fácil, porque nunca es fácil, pero a veces la gente está haciendo un berrinche. Pero cuando es un adolescente, a veces ya la gente pues mira de otra manera, ¿no? Entonces, primero, ojalá se siga pues dando más información, ¿no? No solo gente que tenga a alguien directo con autismo, sino también gente que no tenga ningún familiar. Sería bonito también que, ¿no? Uno se informe, siempre es bueno saber de todo. Y lo que se busca pues este día es que los chicos también sean incluidos, ¿no? Si bien es cierto, acá hay muchos lugares de inclusión, ¿no? Kiara está siguiendo natación, ¿no? Y primera vez que realmente tiene esa oportunidad pues de seguir natación. Cuando hemos llegado, en realidad pues solo
como que ponían un poco de reglas, ¿no? Que bueno, ya el profesor no se mete ya cuando son grandes, Claro. o por ejemplo que tiene que seguir las instrucciones, porque si no, de repente decían quizás no pueda seguir, ¿no? Entonces eso es como una limitante para un papá a veces. Entonces, que hayan más programas así de inclusión, ¿no? Donde los chicos puedan hacer las cosas como si no tuvieran dificultades, ¿no? Que puedan nadar, que puedan cantar, que puedan, bueno, Kiara también está en el coro, ¿no? Del distrito, y este verano hemos probado natación y yo me siento feliz, ¿no? Porque es una oportunidad, ¿no? Igual falta mucho, ¿no? Pero yo pienso que también con la información que se da, cada vez más van a abrirse estas aperturas, estos Estos programas, espacios. ¿no? Para espacios para chicos con TEA y con otras dificultades también, ¿no? Muy bien, gracias Migi por tus palabras. Gracias, Mónica. Ajá. Más bien, gracias por compartir nuestra historia, tu experiencia también, ¿no? Y también por este proyecto que estás también realizando con tu esposo, ¿no? Que estoy segura que les va a ir bastante bien, ¿no? Bueno, entonces hoy nos quedamos también con este mensaje, ¿no? Acerca de la condición del autismo, que no solamente es cambiar, sino también empatizar, sino también comprender, ¿no? Como Informarse. Dices, ¿no? Informarse también, ¿no? Es tan importante. Entonces ya nos estamos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme más bien y por interesarte, ¿no? Un poquito en esos 30 minutos hay que sintetizar, pero te agradezco mucho porque de todas maneras uno ya cuando va avanzando el tiempo también uno se va olvidando cosas, ¿no? De cómo pasaron las terapias, todo, pero es un proceso realmente que viene a la mente como un recuerdo muy bonito, ¿no? Cuando uno llega pues al objetivo y va ya como que ya el lenguaje no es, quizás ahora mejorar otras cosas, lo social, ¿no? Y todo depende también cómo los padres se involucren, ¿no? Claro, no solo dejen la chamba a los terapeutas esas hora o 2 horas o 3 horas a la semana, sino también apliquen lo que la terapeuta les enseña en casa, ¿no? Un tiempito siempre hay que darse sobre todo cuando son pequeñitos, ¿no? Claro, como tú mismo dices, ¿no? La base de todo es informarse, preguntar si es que no sé de repente, ¿no? Entonces ese es el mensaje que estamos brindando. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Entonces ya nos estamos viendo en otro capítulo. Desde Senda seguimos trabajando por una sociedad más inclusiva y donde cada niño y adolescente tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el próximo.